Hay lugares que no pueden encerrarse en un solo encuadre, ni comprenderse por completo con una mirada fugaz. Son espacios donde el paisaje cambia constantemente según la luz, la hora del día y cada paso del viajero. Su belleza no se revela de inmediato, sino que se despliega poco a poco ante quienes saben detenerse, observar con paciencia y en silencio. En estos escenarios, mirar no es suficiente, es necesario estar verdaderamente presente. Para sentirlos en plenitud, hay que caminar, escuchar los sonidos alrededor, esperar los cambios sutiles del viento, del color y del espacio. Cada recorrido crea una experiencia distinta, y cada paso añade una nueva capa de significado al paisaje. Estos lugares no buscan impresionar al instante, sino que invitan silenciosamente a una conexión más profunda y duradera. Entonces surge una pregunta natural. ¿Qué se abrirá cuando dejemos de mirar con prisa y empecemos a experimentar el mundo con verdadera atención? Número 15. Capadocia, Turquía. Capadocia aparece como un paisaje moldeado por el tiempo, donde las formaciones rocosas se dispersan con contornos suaves y orgánicos. No existe una composición central evidente. El terreno se abre en valles y estructuras aisladas que parecen distribuidas sin un orden aparente. Los tonos claros predominan y cambian con la luz, aportando profundidad a un espacio amplio y dinámico desde el primer contacto. Esa amplitud invita al movimiento constante. Caminar por los valles revela cambios graduales en la escala y la textura del entorno, y cada curva ofrece una nueva forma de leer el paisaje. La experiencia se construye a partir del desplazamiento, no de un punto de vista fijo. Explorar Capadocia implica aceptar esta fragmentación visual y comprender que su identidad surge de la suma de los caminos recorridos. El paisaje se define por la transición continua entre una forma y otra. Número 14. Lago Baikal, Rusia. El lago Baikal transmite una quietud inmensa, perceptible incluso antes de llegar a su orilla. El entorno es amplio y contenido a la vez, con colinas y bosques que acompañan sin distraer. La superficie del agua refleja el cielo, con una claridad que intensifica la sensación de profundidad, creando un escenario donde la simplicidad visual se convierte en protagonista. No hay prisa ni estímulo excesivo, solo una presencia constante que invita a la contemplación prolongada. Esa quietud inicial cambia al recorrer sus alrededores. Caminar junto al lago permite percibir variaciones casi imperceptibles en el color del agua y en los sonidos del paisaje. La experiencia no busca acumular impresiones, sino profundizar en una sola sensación. Explorar el lago Baikal es aprender a valorar la pausa y comprender que algunos paisajes revelan su riqueza no por lo que muestran de inmediato, sino por lo que ofrecen a quienes se detienen a sentir. Número 13. Cataratas del Iguazú, Argentina y Brasil. El entorno de las Iguazú Falls prepara al visitante antes de revelar su escala total. La vegetación densa filtra la luz y dirige la atención hacia sonidos y movimientos sutiles, creando una expectativa gradual. Nada se revela de forma abrupta. El paisaje se despliega por capas y cada sendero intensifica la percepción. La presencia del agua se anuncia primero de manera indirecta, integrándose en el entorno natural sin romper el equilibrio. A medida que se avanza, la experiencia se vuelve envolvente. Los caminos permiten acercarse sin alterar el ritmo natural del lugar. Agua, aire y luz interactúan constantemente. Esa proximidad transforma la observación en vivencia, donde el cuerpo participa activamente en la comprensión del espacio. Explorar las cataratas del Iguazú es aceptar ese ritmo progresivo, donde la grandeza no se mide en una sola vista,
sino en la acumulación de sensaciones al avanzar con atención sostenida. Número 12. Wulingyuan Scenic Area, China. La Wulingyuan Scenic Area destaca por una verticalidad dominante que transforma la percepción del espacio. Columnas de roca se elevan abruptamente, formando un paisaje fragmentado de profundidad difícil de medir. La vegetación suaviza las bases y la niebla aparece en oleadas, alterando la visibilidad y generando una sensación de cambio constante. La primera impresión es de inestabilidad visual, donde nada parece completamente fijo. Al internarse en el área, la experiencia se vuelve secuencial. Los senderos conectan distintos niveles, permitiendo observar desde ángulos cambiantes y reforzando la idea del movimiento como eje central. Cada paso redefine la relación entre altura y distancia. Explorar Wulingyuan no consiste en buscar una vista panorámica definitiva, sino en aceptar que el paisaje se revela por fragmentos. La comprensión surge al conectar esas partes mediante el desplazamiento continuo. Número 11. Giant's Causeway, Irlanda del Norte. La Giant's Causeway se distingue por un patrón geométrico que contrasta con la irregularidad habitual de la costa. Sus columnas de basalto forman una superficie fragmentada que dirige la mirada hacia el suelo, donde cada pieza parece encajar con la siguiente. El mar actúa como telón de fondo, resaltando el conjunto sin eclipsarlo. El escenario es compacto, pero visualmente intenso, obligando a una observación minuciosa. Al caminar sobre las rocas, la experiencia se vuelve interactiva. Cada paso exige ajuste y equilibrio, creando una conexión directa entre el cuerpo y el terreno. El recorrido modifica la percepción, ya que la luz y la distancia al mar transforman constantemente la apariencia de la piedra. Explorar Giant's Causeway es aceptar un ritmo pausado, centrado en el detalle y el movimiento más que en una visión estática. Número 10. Torres del Paine National Park, Chile. El Torres del Paine National Park se percibe como un territorio abierto donde las formas dialogan a gran escala. Montañas afiladas, superficies planas y masas de agua poderosas coexisten sin competir entre sí. Las distancias engañan la vista. Lo que parece cercano requiere tiempo para alcanzarse, mientras que lo lejano mantiene una presencia constante. La luz cambia con rapidez, reorganizando colores y volúmenes, haciendo que el paisaje nunca se presente exactamente igual. Esa vastedad se transforma en experiencia dinámica al recorrer el parque. El movimiento exige adaptarse a las variaciones del terreno y del entorno, creando un vínculo directo entre desplazamiento y percepción. Cada tramo conduce naturalmente al siguiente, construyendo una narrativa espacial continua. Explorar Torres del Paine National Park no consiste en llegar a un punto específico, sino en aceptar el ritmo del trayecto. La comprensión del lugar surge de la sucesión de escenas encadenadas a través de la experiencia del movimiento físico. Número 9. Pamukkale, Turquía. Pamukkale se presenta como un paisaje claro y estructurado, donde las terrazas blancas descienden suavemente y reflejan la luz de manera uniforme. La regularidad de las formas y la continuidad del color generan una sensación inmediata de orden visual. El espacio destaca por su sencillez, sin elementos que distraigan del conjunto principal. Al caminar sobre los niveles de piedra, la experiencia se vuelve más sensorial y pausada. El contacto con el suelo y la apertura del entorno invitan a avanzar con cuidado, permitiendo que cada terraza sea percibida de forma individual. Ese progreso transforma la observación en vivencia directa. Explorar Pamukkale es comprender que la simplicidad del paisaje puede ofrecer profundidad cuando se recorre sin prisa. La experiencia plena surge al aceptar el ritmo lento que el propio entorno propone. Número 8.
Halong Bay, Vietnam. La Halong Bay no aparece como una imagen cerrada, sino como una secuencia de fragmentos que se reorganizan constantemente. Las formaciones rocosas emergen del agua con serenidad, creando un paisaje suspendido entre reflejos. No existe un horizonte dominante. La mirada se desplaza de una isla a otra, siguiendo líneas irregulares que impiden una lectura inmediata. La primera impresión es la de una vastedad contenida, donde cada elemento mantiene su identidad sin imponerse sobre el conjunto. Al moverse, la bahía revela gradualmente su lógica interna. Desplazarse entre las formaciones modifica proporciones y distancias. Cada giro añade una nueva capa de comprensión. El agua actúa como un espejo cambiante que conecta cielo y roca, reforzando la sensación de continuidad. La exploración no busca un punto final, sino permitir que el recorrido complete la experiencia. Ha Long se percibe plenamente al avanzar despacio, aceptando que el paisaje se construye a partir de la suma de momentos observados en movimiento. Número 7. Raja Ampat Islands, Indonesia. Las Raja Ampat Islands se presentan como un paisaje fragmentado, donde las islas parecen dispersas deliberadamente sobre aguas cristalinas. Desde cualquier punto, la escena se compone de colinas verdes, canales estrechos y reflejos cambiantes. No hay una imagen central que domine. El entorno se reconfigura continuamente según la posición del observador. La ausencia de un centro visual claro convierte la primera impresión en una experiencia abierta y flexible. Esta complejidad solo se comprende plenamente en movimiento. Navegar o caminar entre las islas permite descubrir cómo cada fragmento se integra en el conjunto, formando una estructura dinámica y viva. El trayecto no sigue una línea recta, sino una secuencia de descubrimientos enlazados. Explorar Raja Ampat implica aceptar que el paisaje no se entrega de una sola vez. Su esencia emerge cuando el movimiento conecta las partes y transforma la fragmentación en una experiencia coherente. Número 6. Skellig Michael, Irlanda. Skellig Michael aparece como una masa aislada que se alza en medio del océano abierto. La isla es compacta y definida, sin transiciones suaves que diluyan sus contornos. Roca, cielo y mar se combinan en una escena directa, donde cada elemento mantiene su presencia sin necesidad de ornamento. La impresión inicial es de aislamiento, como si el lugar existiera fuera de cualquier referencia cercana. Esa sensación cambia al iniciar el ascenso por los senderos. El recorrido exige atención y convierte el movimiento en parte esencial de la experiencia. A medida que se gana altura, el entorno se reorganiza y la relación entre el cuerpo y el paisaje se vuelve más consciente. Explorar Skellig Michael no es solo observar, sino unir esfuerzo y contemplación. La comprensión del lugar surge cuando el camino y la vista se funden en una experiencia continua. Número 5. Tsingy de Bemaraha, Madagascar. El Tsingy de Bemaraha se presenta como una sucesión de formas afiladas que desafían la lectura convencional. Las estructuras de piedra caliza crean un terreno complejo, casi abstracto, donde la luz y la sombra modelan el espacio con precisión. Desde la distancia, el relieve parece un patrón irregular que obliga a observar con detenimiento, como si cada ángulo ocultara su propia lógica. La primera impresión sugiere la existencia de un orden interno, aunque no resulte evidente de inmediato. Al internarse en este entorno, la exploración se vuelve consciente y minuciosa. Los senderos adaptados invitan a avanzar con cautela, observando cómo la vegetación se abre paso entre las grietas de la roca. Cada paso requiere concentración, transformando la experiencia en un diálogo constante con el paisaje. Tsingy no puede comprenderse desde lejos. Su esencia se revela cuando el movimiento pausado permite descifrar sus formas y aceptar que es el propio entorno quien establece las reglas de la exploración. Número 4.
Jeju Island, Corea del Sur. La Jeju Island ofrece un paisaje equilibrado, donde su origen volcánico se integra con una sensación general de calma. El terreno ondula suavemente, alternando campos abiertos, costas irregulares y formaciones rocosas oscuras que aparecen de manera natural, sin dramatismo. La relación entre tierra y mar se desarrolla de forma continua, y el horizonte se abre sin imponer una única dirección. Todo parece dispuesto para una percepción clara y accesible, donde cada elemento cumple su función dentro del conjunto. Al recorrer la isla, esa claridad inicial se enriquece con matices sutiles. Los senderos permiten percibir ligeras variaciones en la textura del suelo y en la apertura visual, consolidando una experiencia progresiva. No es necesario apresurarse. El paisaje se comprende mejor cuando cada zona revela su carácter propio. Explorar Jeju Island es observar cómo la armonía surge del equilibrio entre elementos sencillos. Número 3. Lençóis Maranhenses, Brasil. El Lençóis Maranhenses impresiona con una franja de dunas claras que parece extenderse hasta el horizonte. A primera vista, el paisaje resulta simple y uniforme, casi abstracto. Sin embargo, la luz revela ondulaciones constantes que transforman la percepción del espacio. Al internarse entre las dunas, la experiencia adquiere un ritmo propio. Cada paso modifica levemente el terreno, y cada elevación ofrece una perspectiva distinta. El recorrido convierte la repetición en variación, centrando la atención en cambios sutiles más que en la totalidad. Explorar Lençóis Maranhenses es aceptar ese ritmo constante, donde la comprensión del paisaje nace del movimiento continuo. Número 2. Lauterbrunnen Valley, Suiza. El Lauterbrunnen Valley se percibe como un espacio contenido, cuidadosamente resguardado por paredes rocosas casi verticales. La grandeza no se expresa a través de un horizonte lejano, sino mediante la altura que rodea al visitante. Praderas abiertas, construcciones discretas y una luz suave crean un escenario equilibrado, donde ningún elemento domina. La mirada se eleva naturalmente siguiendo las líneas del relieve, mientras el valle mantiene una sensación de orden y continuidad. Esa quietud inicial se transforma en movimiento. Los senderos avanzan sin imponer dirección ni velocidad, permitiendo que cada tramo se descubra gradualmente. Los sonidos del entorno y la cercanía del relieve refuerzan la conexión directa con el espacio. Explorar Lauterbrunnen no consiste en conquistar distancias, sino en convivir con el paisaje paso a paso. Cada pausa amplía la percepción del conjunto, mostrando que la comprensión del valle surge de la suma de caminatas lentas y observaciones atentas. Número 1. Mount Fuji, Japón. El Mount Fuji se alza como una forma clara y serena que organiza el paisaje a su alrededor. Su silueta cónica no domina por imposición, sino por equilibrio, como si todo a su alrededor hubiera encontrado su lugar en relación con la montaña. Desde campos abiertos y lagos tranquilos, su apariencia cambia con la luz, a veces cercana y definida, otras distante y casi etérea. La primera observación no genera urgencia, sino una invitación a permanecer. Contemplar el Mount Fuji es comprender que el paisaje no busca sorprender de inmediato, sino construir una relación pausada con quien lo observa. Esa relación se profundiza al desplazarse en torno a él. Los senderos permiten percibir cambios sutiles en el aire, en los sonidos y en la textura del suelo, creando una transición natural entre la vista lejana y la experiencia directa. Cada movimiento ajusta la percepción, y lo que parecía inmutable cobra vida.
Explorar Mount Fuji es aceptar esa transformación gradual, donde la experiencia no se concentra en un punto específico, sino en el proceso de acercarse, detenerse y volver a mirar con atención renovada. Al contemplar el recorrido completo, entendemos que cada paisaje no es solo un destino, sino una forma distinta de sentir el mundo. Algunos se abren en la inmensidad, otros se recogen en líneas definidas. Unos impresionan por su dinamismo, otros por su profunda quietud. Sin embargo, todos comparten algo esencial, no se revelan con prisa. Solo cuando disminuimos el paso, caminamos con atención y estamos dispuestos a escuchar, el paisaje comienza a mostrar las capas ocultas detrás de la imagen. La experiencia no reside en ver más, sino en permitirnos estar plenamente presentes en cada instante. Y quizá, lo más importante no sea cuán lejos hemos llegado, sino cuán profundamente hemos sentido cada paso del camino.